Vamos a la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo capítulo 12. Hoy vamos a estar mirando en el capítulo 12 de Mateo, del versículo 15 al versículo 21. Cuando yo empecé a estudiar este pasaje, cuando empecé a meditar en él, hay pasajes que desde el momento mismo en que uno lo mira y empieza a leerlo, uno se da cuenta que tiene muchísima riqueza. Más bien uno ve que le va a costar dónde parar, ¿no? Dónde parar en el contenido y dónde parar en todo. Pero hay pasajes que son muy desafiantes, que cuando uno lo lee uno dice, ¿qué quiere el Señor realmente enseñarnos con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente transmitir? Porque da la idea, en algunos casos, no siempre, da la idea como que simplemente es una referencia, pero pareciera como que no hay una enseñanza debajo de eso. Y la verdad que a nivel de ir metiéndome y estudiando y meditando una porción, Dios me fue sorprendiendo de que luego tuve que entrar en el problema de ver dónde paraba el contenido y ver cómo detenernos, porque es la palabra de Dios, es así, es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, es la voz de Dios, es inagotable. Cuando nos disponemos a entrar en ella y meditar en ella, Dios abre las arcas de su sabiduría y simplemente nos deja saber lo que Él quiere comunicar a su pueblo. Y hoy vamos a hablar de este tema. Si vieron, está en la pantalla, ¿verdad? Ahí lo van a ver. Vamos a hablar de algo que es interesante. Yo pensé mucho en cómo titular el tema del día de hoy. Hay un versículo, si ustedes me acompañan, Mateo capítulo 12, versículo 15. Yo tomé una expresión que estaba allí. Dice el verso 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Y yo tomé esa expresión, esa frase que está allí, para tratar de colocar una dirección a lo que Dios quería enseñarnos el día de hoy. Este tema que vamos a hablar tiene que ver con algo que es opuesto a lo que la sociedad, el mundo o aún nuestro mismo orgullo y soberbia a veces nos enseña. ¿Qué es lo que nuestro orgullo y soberbia nos enseña a veces? Tiene que pagar por lo que hizo. Yo aquí me quedo y voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, así tenga que pagar el precio que tenga que pagar. Y a veces pareciera que hacernos a un lado de una situación difícil, pareciera que es de cobardes, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces se titula en nuestra vida. Si él se fue, es un cobarde. Si él huyó, es un cobarde. Si él no lo enfrentó, es un cobarde. Y ¿sabe? No siempre huir es de cobardes. No siempre. Está totalmente ligada al versículo 10. Mire el versículo 10 del capítulo 12. ¿Cuál era el debate? ¿Se acuerda? El debate era que Cristo había sanado a alguien. En el versículo 10 hay una pregunta. Mire la pregunta. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? Es la pregunta. Ahora, por supuesto, esa pregunta la hicieron autoridades religiosas, personas que estaban allí, que en teoría eran amplios conocedores de la ley judía, amplios conocedores de la escritura y la revelación de la palabra de Dios. Ahora, mi querido hermano, cuando nosotros vemos esta pregunta, tenemos que entender algo. En primer lugar, la pregunta no tenía un propósito de aprendizaje. No era una pregunta de decirle, maestro, enséñanos. Maestro, instrúyenos. No iba en esa dirección la pregunta. La pregunta realmente tenía un propósito maligno. Había detrás de la pregunta una intencionalidad de daño. Y eso lo miramos en el segundo elemento importante que podemos ver, vinculado totalmente al versículo 14. Lo primero es que la pregunta tenía un propósito maligno. Y ahí vamos a empezar a mirar poco a poco cómo este corazón legalista empieza a revelarse, empieza a evidenciarse o a mostrarse. ¿Qué es lo segundo? Que estaban enfurecidos. Lo primero, la pregunta iba detrás de un asunto de malicia. Había malicia detrás de la pregunta. Pero la segunda cosa es que estaban enojados, estaban enfurecidos. ¿Por qué? Por los milagros que Cristo hacía. Ahora, no me voy a meter en el milagro. Más adelante vamos a hacer referencia a por qué Jesús hacía milagros. Hay algo muy importante en el tercer punto, la ratificación de su mesianismo. Y ahí vamos a llegar en un momento. No quiero detenerme ahí, pero ellos sin duda estaban mirando los milagros de Cristo y les incomodaba eso. Había algo que no les dejaba en paz. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido el debate. Había un problema de haberse sentido expuestos. Mire por favor el versículo 12. El versículo 12 dice, pues, ¿cuánto más vale? Cristo está hablando acá, dando respuesta a la pregunta, ¿se acuerdan?
¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Uno de los grandes debates que había en medio de ello es que estas autoridades religiosas estaban cuestionando el obrar de amor de Cristo. En un día de reposo, viendo la necesidad de un hombre, sanando, trayendo consuelo a la angustia de un ser humano, en un día de reposo. Y ellos vienen y le cuestionan, como ya dije, no con la intención de aprendizaje, había malicia, pero en segundo lugar también se coloca en evidencia, se pone a la luz el enojo que había en su corazón, porque Cristo los había expuesto. ¿Por qué los había expuesto ellos? Porque los fariseos, estos hombres, ellos no tenían problema de ir y lograr algo que era beneficio de ellos, una oveja, que luego ellos iban a tomar derecho de eso o beneficio. Ellos no tenían problema en un día de reposo traerla a su casa y aún participar de ella, comer de ella o aún sanarla con un propósito. Pero cuando Cristo sana a un enfermo, ahí sí, salta el corazón legalista. Ahora, mi hermano, vamos al versículo 14. Ahí estamos introduciendo todo lo que ahora nos va a decir el Señor desde el 15 en adelante. En el versículo 14 se revela la intención de ellos. En el versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mire, hermano, yo no sé en su caso, yo me imagino que sí, muchos de nosotros, nuestros trabajos, responsabilidades, tenemos dentro de nuestro ejercicio laboral o ministerial, en mi caso como ministro del Señor, siervo del Señor, misionero, en el rol que yo tengo, para mí es normal reuniones, ¿sí? Y para muchos de nosotros son normales las reuniones, ¿no? Pero la pregunta es esta, mi hermano, ¿para qué se reúne uno? Cuando uno se reúne, no estoy hablando socialmente para comer, para que la tía nos haga una rica comida, o sea, socialmente es para compartir, ¿no? Pero laboralmente hablando, en el ejercicio laboral, ¿para qué se reúne uno? Para lograr un propósito. Siempre una reunión laboral está buscando lograr un objetivo, ya sea corregir o ya sea implementar, ¿cierto? Ahora, si usted mira, esta palabra que aparece aquí es una palabra muy importante, porque esta palabra habla acerca de una reunión privada. Esta reunión habla acerca de personas que tienen poder, personas que tienen autoridad, que se reúnen para buscar en común un propósito. Estos fariseos, cuando vieron el actuar milagroso de Cristo y lo cuestionan con la intención de exponerlo, y la respuesta de Cristo es contraria, más bien los expone a ellos, entonces dicen, reunámonos, tenemos que buscar algo. Y yo quiero que usted mire con un poquito de cuidado el propósito. Hay una palabrita clave ahí, mire el verso 14, la última palabra del versículo, dice, para destruirle. Mi querido hermano, no le podemos pasar por arriba a esa palabra. No podemos solamente leer el versículo y quedarnos con la mala intención del corazón de reunirse y cuestionar a Cristo, sino que esa reunión de cuestionamiento quería encontrar un fin, quería lograr algo en Cristo. ¿Qué era lo que ellos querían lograr? Destruirle. Mi querido hermano, esta expresión destruirle, y quiero mostrarle con un gráfico en la pantalla, que usted lo mire. En ese gráfico usted va a poder ver esa palabra en los diferentes contextos griegos del Nuevo Testamento, y cada uno de ellos tiene una connotación. La forma en la cual es traducida a nuestro español, en algunos casos, por ejemplo, ¿se acuerda cuando Cristo dijo en Juan 3:16 que Él vino para traer vida, cierto? Él vino por obediencia al Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, la palabra pierda. Esa palabra pierda que aparece ahí es una palabra sinónimo de la traducción de este término. Habla acerca de una persona que se extravía, una persona que ya no cumple su propósito, una persona que queda desacreditada. Ahora, ¿se acuerda de otro versículo que aparece en Juan 10:10? ¿Se acuerdan? Cuando dice que el enemigo vino para hurtar, matar. La palabra matar es esta misma.
Mi querido hermano, la palabra que los fariseos estaban buscando encontrar aquí, yo quiero que usted mire ese gráfico. Mire algunos de los adjetivos calificativos que hay con relación a la traducción del término griego de la palabra destruirle. Ahora, mi hermano, quiero que entienda algo. El propósito de ellos no era asesinato, vamos a quedar claros. No era asesinarlo. El propósito de ellos era buscar en su posición de poder usar una acción legal, lo que se conocía en la escritura hebrea como ejecución legal. Era buscar la forma de cómo inculparlo, de qué manera inculparlo. Por eso lo cuestionan en día sábado. De qué manera, mediante la ley y tradiciones hebreas, podían inculparlo para colocarlo debajo de una ejecución legal, con el propósito de, mire los términos, arruinarlo, destruirlo, quitarlo, derribarlo, hacerlo llevar a la ruina. Mi querido hermano, por supuesto que los fariseos se estaban dando cuenta de algo. ¿Quién era ese que sanaba en el día sábado? Y había algo importante aquí, mi querido hermano. Es interesante pensar la indignidad de ellos. La indignidad de ellos les llevó a perder de vista, mi hermano, y luego en las conclusiones vamos a sacar un aprendizaje de esto. Mi hermano, un corazón legalista me lleva a perder de vista la esencia del evangelio. Un corazón legalista me lleva a dejar de lado, entender la esencia del evangelio. La esencia del evangelio, las buenas nuevas, tiene que ver con vida en Cristo. Cristo vino, mi querido hermano, para traer libertad, para traer perdón, para sanar un corazón herido, para restaurar una familia caída. Cristo en primer lugar vino para darnos salvación, amén. Salvación eterna, pero aparte de la salvación, Cristo puede restaurar cualquier corazón dañado. Pero un corazón legalista pierde de vista la esencia del evangelio. Mi querido hermano, y cuando vamos y vemos la reacción de ellos en lugar de mirar a Cristo como la mayor bendición para el pueblo, lo vieron como una plaga. Lo vieron inclusive como alguien indeseable en el entorno. En lugar de sumarse y entender la profecía, por eso luego coloca la profecía de Isaías. En lugar de entender la profecía, cuál es el corazón de ese libertador y ellos sumarse a él para cumplir el propósito de Dios, lo que ellos buscaban era desacreditarlo, destruirlo, anularlo, arruinarlo, llevarlo totalmente a la perdición extrema para que el pueblo no le siguiera. Ahora, mi querido hermano, tal vez a nosotros nos dice, ay, pero qué exagerado estos fariseos. Mi hermano, ¿sabe que eso nos suena muy diferente a nuestra sociedad de hoy? A veces nosotros no entendemos que la esperanza de un pueblo no está en la riqueza. Gloria a Dios, y el Señor bendice el esfuerzo en nuestra mano y nos permite disfrutar de esa bendición. Gloria a Dios, pero ahí no está la plenitud de la vida. A veces nosotros perdemos de vista que tampoco está en la religiosidad, las costumbres y tradiciones, tampoco está allí. A veces nos aferramos a las costumbres y las tradiciones y nuestro corazón se empieza a volcar en un costumbrismo legalista y ya no en una adoración genuina. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero? Mi hermano, el corazón de estos fariseos, y le voy a decir algo, aquellos que estudiamos Biblia y que somos profesores y enseñamos teología y todo eso, tenemos que tener mucho cuidado de que la letra no se convierta en vanidad. Y solamente sea texto que crece y crece y crece en la cabeza y perdamos la sensibilidad de la necesidad del pueblo. Mi querido hermano, yo quiero darle rápidamente el por qué. ¿Por qué ellos llegaron a esta actitud de querer destruirle a Cristo? Mire rápido conmigo. En primer lugar, le voy a dar tres razones rápidas, porque quiero ir al segundo punto. Acuérdense, estamos hablando de la realidad de un corazón legalista. La primera razón, creo yo, es porque ellos estaban seguros. Estoy hablando de los fariseos. Ellos estaban seguros que la respuesta de Cristo no iba a ir en común con sus tradiciones, sino que la respuesta de Cristo ante la necesidad de un hombre herido, lastimado, enfermo, aún fuera en un día de reposo, la respuesta de Cristo se iba a ir oponiendo, iba a estar en oposición a sus tradiciones, y por eso buscaban acusarle. Ahora, mi querido hermano, le voy a pedir que vayamos a Deuteronomio, por favor, rápidamente. Deuteronomio capítulo 23.
Yo creo que ellos habían tergiversado el sentido de una enseñanza de Deuteronomio capítulo 23. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 24, ¿ya lo tiene ahí, mi hermano? Deuteronomio 23, versículo 24, mire lo que va a decir allí. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Mi querido hermano, no lo puedo analizar todo por razón de tiempo, que tenemos que avanzar. Pero este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio 23, tiene que ver con una ordenanza de lo que podían o no podían hacer los pobres necesitados en un día de reposo. Dice la enseñanza de Deuteronomio 23, hay una abertura y una limitación. ¿Cuál es la abertura? ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué es aquello que está autorizado? Si una persona estaba enfrentando necesidad, un pobre necesitado, él tenía total libertad de poder entrar en el campo de un rico, ya fuera uva o fuera espiga, trigo, y él podía comer, él podía tomar y alimentarse, podía saciarse él. Habían dos cosas que él no podía hacer. En primer lugar, lo que él no podía hacer era pasar la hoz, o sea, dañar el sembradío, es lo que no podía hacer. Él podía tomar el fruto y alimentarse, pero no podía dañar el cultivo del dueño. Y lo segundo que no podía hacer era tomar en un cesto para llevar a casa. Eso no lo podía hacer. Pero le permitía la ley, le permitía, él estaba pasando hambre y necesidad, era entrar al campo, tomar del fruto, participar del fruto, calmar su hambre y retirarse. Yo creo que ellos, mi querido hermano, habían tergiversado el sentido. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Cristo en el día de reposo? Justamente aliviando la necesidad de un cuerpo dolido. Era cierto, y lo vamos a mirar en el segundo elemento que creo yo que es clave entender. El segundo elemento era que ellos, vayamos a Éxodo ahora 31, perdón. En primer lugar dije que tenía que ver con que ellos estaban seguros que la respuesta de Cristo iba a ir en oposición o en contra de lo que eran sus tradiciones. Aunque había una ordenanza bíblica que permitía que en una acción de necesidad, la necesidad fuera atendida. Pero claro, ellos habían tomado esos principios y los habían llevado a un extremo legalista. Pero mire la segunda razón es que ellos sabían que Cristo iba a sanar al enfermo aunque ellos se opusieran. ¿En respaldo de qué? Según ellos, Éxodo capítulo 31, versículo 14. Hay una palabra clave en ese versículo que no podemos pasar por alto y nos da a entender cómo ellos tergiversaron la esencia del pasaje. 31:14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, o sea, separado para no cometer pecado. El que lo profanare morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Por supuesto que está la ordenanza. La ordenanza es que el propósito del día de reposo tenía que ver con adoración y meditación. Era presentarse delante del Señor y estar delante de Jehová en un acto de adoración y meditación. Pero eso no excluía que una necesidad podía ser atendida. ¿Dónde está la palabra clave del versículo? Es la palabra profanar. La palabra profanar, ¿de qué habla? De quebrar lo santo. El mismo versículo nos da el propósito, porque santo es. Santo es. El propósito era que era un día separado para Jehová. El día de adorarle, el día de alabarle, el día de meditar en él, el día de autoexaminarse y consagrarme delante de él. ¿Qué era lo que no estaba permitido? Cualquier acción que profanara la santidad. No que se atendiera a una necesidad de un necesitado, perdón, valga la redundancia, de alguien que estuviera en aflicción, que estuviera con una dolencia y pudiera ser atendido. Por eso Cristo lo hizo en día de reposo. Él no estaba profanando la santidad del día. Él estaba atendiendo la necesidad de un enfermo.
Tercer razón, mi querido hermano, porque a ellos lo que más les irritaba era que esta acción de amor de Cristo a través de los milagros los eclipsaba. Mi querido hermano, yo no sé en su caso, pero yo he visto mucho en mi vida, en mi andar, cómo el orgullo es un gran enemigo. Es muy peligroso el orgullo. Cuando tal vez usted y yo logramos tener alguna posición, algún rol, alguna capacidad dada por Dios que nos hace quizá como sobresalir un poquito, qué peligroso que es. Porque podemos correr el riesgo de pensar que el sol alumbra en nuestra dirección. Y cuando aparece Cristo ante los fariseos, se aparece un eclipse en el medio y tapa el sol que reflejaba la soberbia del fariseo, se sintieron invadidos. Yo creo que la tercera razón era porque Cristo los eclipsaba a ellos. ¿Y qué colocaba en evidencia? Su orgullo, su hipocresía y su mundanalidad. Su mundanalidad. Por eso Cristo luego dijo, sepulcros blanqueados, eres mera apariencia. Porque si yo revelo la realidad de tu corazón, estás podrido, en otras palabras, transliterando el versículo. Eres imagen nada más, eres apariencia. Mi querido hermano, dígame por favor, antes de pasar al punto 2, si no nos pasa a usted y a mí lo mismo. ¿Cuántas veces estamos aferrados al costumbrismo, aferrados a la tradición, aferrados a un cargo, aferrados a una virtud, aferrados a un anhelo de fuerza o de poder? Y somos solo apariencia. Y a veces mi corazón está sangrando delante de Dios, pero no lo quiero reconocer. Y es lo opuesto a lo que Cristo mostraba. Cristo mostraba un acto de amor al necesitado, aún en un día de reposo. Él no estaba profanando el día. Él estaba atendiendo la razón del propósito del día de reposo, que Dios fuera glorificado en el día de reposo. En primer lugar, mi amado hermano, la realidad de un corazón egoísta. Vayamos a la segunda, por favor, versículo 15. La respuesta de Jesús. Ya lo mencioné brevemente en la introducción. Vamos a hablar de la respuesta de Jesús en el versículo. Permítame ir de nuevo a Mateo, porque me fui por otros pasajes. En el versículo 15 de Mateo, capítulo 12, vamos a encontrar la respuesta de Cristo. Dice el versículo 15, dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les seguía y les encargaba, rigurosamente que no lo descubriesen. Y ahí vamos a parar por un momento para mirar la respuesta de Cristo. Mi querido hermano, esta respuesta de Cristo tiene un centro muy claro. Cristo no se apartó, Cristo no huyó, Cristo no se fue porque quería evitar el trabajo, ni quería dejar de hacer lo que estaba sucediendo, lo que él hacía, los milagros, lo que él estaba ejecutando, sino que por supuesto que en su total omnisciencia, como Dios mismo hecho hombre, él conocía el corazón de estos fariseos. Este término que ellos se reunieron para ver cómo lastimarlo, cómo desacreditarlo, Cristo sabía que no era el momento para exponerse en esa dirección. Por eso él decidió, por eso le dije, no siempre huir es de cobardes. A veces huir es de sabios. Vieron que uno de los graves problemas, y lo vamos a mirar mencionado en una de las características de Cristo más adelante, uno de los problemas que a veces usted y yo tenemos cuando estamos argumentando una diferencia con alguien es la competencia del ganador, o sea, es ver quién gana. Entonces yo le saco un argumento y tú me sacas el tuyo, yo te saco el mío y tú me sacas el tuyo. Y cuando ya no hay argumentos, ¿cuál es el siguiente paso? La voz. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira. ¿Eso es huir de la confrontación? No. Eso es ser sabio en medio de la confrontación. Una confrontación a gritos jamás lleva a un fin agradable. Una confrontación se gana con sabiduría. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, dice Proverbios 15:1. Está hablando de sabiduría,
No está hablando de no argumentarle el problema. Está hablando de argumentarlo, pero argumentarlo sabiamente. Mi querido hermano, y esta respuesta de Cristo es maravillosa. Cristo había entendido que su hora no había llegado. Es más, solo le recuerdo un pasaje, no lo vamos a ir a buscar, pero Mateo 26:45, cuando Cristo ya estaba por ser entregado, ¿se acuerda? Lo leo para usted, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya. ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan? En el Getsemaní, ¿recuerda? Y ahí estaba Cristo. ¿Por qué ahí ya no huyó? Porque él sabía que venía Judas el traicionero con los soldados y que venían a herirlo, a lastimarlo, a prenderlo. ¿Y por qué no huyó? ¿Por qué se quedó tranquilo? ¿Por qué aquí en Mateo 12 él se va? Porque no era la hora. ¿Por qué en Mateo 26 se mantiene? Porque la hora había llegado. Y lo dice claramente: dormid ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, en manos de los pecadores. Ahora, mi querido hermano, no me quiero quedar mucho en esto, solo quería extraerlo para que no quede en nuestra cabeza la idea de ¿por qué se fue Cristo? Bueno, Cristo se fue por sabiduría, porque la hora no había llegado. Pero hay un detalle que yo quiero solo resaltar. Mire que dice en el versículo 15, dice que le siguió mucha gente y él sanaba a todos los que le seguían. Sabe que Mateo no nos da muchos detalles de lo que pasó ahí, pero quiero que vayamos brevemente a Marcos. Vamos a Marcos un momento. Marcos es un pasaje paralelo, capítulo 3 de Marcos. En Marcos capítulo 3 me encanta porque Marcos abre el panorama de lo que pasó ahí y da detalles que Mateo no nos lo da. Lo único que Mateo nos dice es que Cristo ante la situación se aleja, le siguió gente y él seguía cumpliendo el propósito, que era sanar a los necesitados. Pero mire lo que nos va a decir Marcos capítulo 3 versículo 7. Mire los detalles que nos da Marcos. Dice: mas Jesús se retiró. En primer lugar nos va a decir a dónde. Mateo no nos dice a dónde, Marcos sí. Dice que se retiró al mar, a las orillas del mar. Dice: y le siguió gran multitud de Galilea. Y mire la lista de gente desde dónde venía para seguirle. Gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, y grandes multitudes venían a él. ¿Por qué cree que los eclipsaba a los fariseos, no? Verso 9: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca por causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que solo por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, diciendo que no lo descubriesen. ¿Vieron los detalles que nos da Marcos? Ahora, ¿por qué era importante ir un momento a Marcos? Porque nos va a llevar al tercer punto. La pregunta es: ¿por qué Cristo hacía tan extraordinarios milagros? Y vamos al tercer punto, del versículo 17 en adelante. Desde el versículo 17 en adelante, Mateo nos va a hablar, volvamos a Mateo ahora, por favor. Mateo nos va a hablar de esa ratificación de su mesianismo. Cristo era el Mesías. Y aquí tenemos que parar solo un momento a hacer una mención. ¿Por qué Cristo no solo predicaba, sino que sanaba? ¿Por qué Cristo no solo predicaba, sino que sanaba? Si Cristo solo predicaba, él hubiera quedado calificado como un profeta más, que inclusive después de hacer todo lo que él hizo, inclusive existen actualmente posiciones ateístas que van en contra, o humanistas, van en contra de reconocer la divinidad de Cristo. Y uno de los elementos que usan como justificación para desacreditar a Cristo es que él no era Dios, que él era un profeta. Hay un material que estamos estudiando allí justo con Richard, estamos en la misma clase, en una maestría que estamos sacando en teología, y estamos leyendo un material justo que hace referencia, y estudiando yo de soteriología en estos días, por una clase que estoy dando de soteriología, estaba estudiando el aspecto de los ataques a la divinidad de Cristo. Y uno de los ataques se conoce como el ataque moralista o el ataque del mártir,
¿Qué es el moralista o el mártir? Simplemente es reconocer a Cristo como un hombre bueno, un hombre correcto, un hombre que conocía la Escritura, pero que él moría por una causa personal, que él moría por una motivación social que él quería defender. Cristo no vino para morir por una causa social. Cristo vino para morir por los pecadores, por el pecado. Entonces, cuando nosotros colocamos en cuestionamiento la divinidad de Cristo, estamos desacreditando la esencia del Evangelio. Porque la esencia del Evangelio tiene que ver con aquel que vino como el Mesías prometido y anunciado para traer salvación y perdón. Por eso de siervo, si usted se acuerda de algunos términos, por ejemplo, doulos, ¿se acuerda? Es una palabra que muchas veces escuchamos para hablar de siervo, el esclavo, aquel que por amor se entrega en honra al amo y decide quedarse con él a servir para siempre. ¿Sabe qué es lo curioso? Que la palabra que va a usar Mateo aquí no es doulos, es la palabra pais. Y es una palabra que le cambia totalmente la connotación a la expresión. Del siervo del cual está hablando aquí es la palabra pais, que significa niño o hijo, o una persona que es hijo de un siervo que pertenece al amo, una herencia segunda. ¿Sabe que esta expresión, más que hablar de una actitud de servicio, lo cual sí la hay, habla más de una relación de padre e hijo? Y aquí esta palabra quiero recordarle cuando estaba Juan el Bautista bautizando. ¿Cuál fue la expresión que se oyó desde los cielos? He aquí quién, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí vamos a ver la ratificación de ese mesianismo en Cristo anunciado desde Isaías capítulo 42. Mi querido hermano, de una forma breve, le quiero mostrar rápidamente para ir cerrando las 9 expresiones que aparecen aquí de la profecía con relación a Cristo. 3 de ellas, las 3 primeras, ahí las va a tener en la pantalla. Las 3 primeras expresiones son iniciativa del Padre, son la iniciativa de Jehová. Las otras 6 expresiones son el carácter de Cristo, el carácter del pais, el carácter del siervo, del niño, del hijo. Las primeras 3 expresiones que van a aparecer aquí tienen que ver con que Él es el escogido por Jehová, el amado por Jehová, y Jehová le ha llenado del Espíritu. Dice allí en el versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, quien es mi amado, en quien se agrada mi alma, en quien pondré en él mi espíritu. Mi querido hermano, estas 3 expresiones son maravillosas. Cada una de ellas tiene una connotación extraordinaria. ¿Qué es lo primero que el Padre va a decir? Bueno, en primer lugar va a decir que Él es el escogido. En otras palabras, lo que el Padre está ratificando en Cristo, en ese Mesías, es que Él era el único, no había otro. Él era el único que podía cumplir a cabalidad el propósito redentor. No había otro. No había nada más. Ni aun las ofrendas de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran buenas, cafar, cubierto, pero no erradicaba el pecado. No arrancaba la realidad del hombre. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él es el escogido porque no hay otro en el cual pueda darse la capacidad para ejecutar el plan redentor. No solo era el escogido, era su amado. ¿Por qué? Porque era su hijo. Por eso Juan 3:16 es maravilloso cuando uno entiende estos pasajes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en el amado. Hermano, yo no sé usted, pero aquí, bueno, conocemos varios acá. Pero aquí varios somos padres, ¿no? Y sabemos lo que significa el dolor de un hijo. Yo no puedo ni lo intento pensar, porque no, mi mente finita jamás entenderá la mente infinita de Dios, jamás. De tratar de entender lo que pudo representar en el corazón del Padre la entrega de su amado. Por seres tan corruptos, tan necios, tan negligentes, tan malagradecidos, tan quejosos, tan soberbios como somos nosotros. ¿O no lo somos? Claro que sí lo somos.
Y luchamos con eso todos los días. El escogido, el amado. Y el tercer elemento que va a hablar ahí es que estaba lleno del Espíritu. Y esta expresión tiene que ver con algo maravilloso, que tiene que servirnos de aprendizaje a nosotros también. ¿Qué significa que era lleno del Espíritu? Que era el recurso, entiéndase bien el recurso como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no como un elemento aislado de una herramienta, sino como algo que capacita. Algo que en Cristo era lo que le daba la cualificación, o sea, donde se llenan todos los recursos y atributos necesarios, que lo califica a cabalidad. Eso habla cualificación. ¿Verdad que sí, dama que le encanta la ortografía y la gramática? ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? Perfecto, gracias por la aprobación. Hay una serie de pasajes que ustedes tienen allí en la pantalla que ustedes van a poder, permítanme, es que mi pantalla está, no sé por qué está parpadeando, entonces no me deja ver bien si ya les pasé ahí la presentación. Todos estos versículos que ustedes tienen en la pantalla, que no por el tiempo no los vamos a ir a analizar, pero todos estos versículos nos hablan de Cristo como la persona que lleno del Espíritu ejecutaba las acciones que el Padre había mandado. Mi querido hermano, Cristo no solamente era el escogido, el único que podía cumplir el plan. Era el amado, el amor del Padre estaba volcado en él. Sino que aún Dios había llenado a Cristo del Espíritu. ¿Para qué? Para que cumpliera con todos los elementos necesarios para que él pudiera cumplir el plan redentor. Mi querido hermano, esto es algo que es maravilloso entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a llamar a nadie a que le sirva y le glorifique a él sin que Dios le capacite para hacerlo. Y esto no tiene que ver con atributos humanos, tiene que ver con la gracia de Dios. Dios nos da de su Espíritu. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, 4 porciones que nos habla de los aspectos que Dios nos da como atribuciones o recursos para poder glorificarle a Él. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, 3 elementos que nos hablan del carácter del Padre con relación a la mesiánica en Cristo. Miremos rápidamente los 6 que hablan acerca del carácter de Cristo. Rápidamente, en primer lugar, dice que la obediencia de Cristo traía complacencia al corazón del Padre. Hermano, y aquí me encanta este pasaje y ese sí quiero leerlo. Hay otros que no los voy a leer, pero yo sí quiero que me acompañe a leer 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15 habla acerca de lo que representa para el corazón de Jehová la obediencia o la rebeldía de sus hijos. Mire 1 de Samuel 15, 23, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Mire qué pasaje más extraordinario. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se acuerda con quién estaba tratando Jehová acá, no? Con Saúl, ¿se acuerda? ¿Y cuál fue el problema del corazón de Saúl? Su desobediencia. Jehová le había colocado en la mano los privilegios más grandes, pero él los desechó por causa de su desobediencia. Por eso en el pasaje el Señor usa 2 calificativos para Saúl. El primer calificativo es la rebelión y el segundo calificativo es la obstinación. Wow. Rebelión porque es oponerme a lo que el Padre ha establecido, pero obstinación es por no querer salirme de ahí. Es permanecer necio en el lugar de la rebeldía cuando Dios quiere bendecirme. En primer lugar, dice que la obediencia de Cristo complace al Padre. Hermano, ¿qué es lo que trae complacencia al Padre? Nuestra obediencia. En segundo lugar, dice que Él era el mensajero de juicio. Lo tienen en la pantalla, ¿verdad?
perfecto, era el mensajero de juicio. Saben, no tengo el tiempo, pero esta expresión juicio que aparece ahí hace referencia a los consejos de Dios. Son los juicios emitidos y hace referencia al Salmo 119, ¿se acuerda? Salmo 119, ese capítulo tan chiquito que tenemos ahí, hace referencia constantemente, hace referencia a los elementos de la palabra de Jehová. Y uno de ellos habla de juicio que emite. Hace referencia a que Él es el mensajero del estándar que Dios espera de sus hijos. Él es el mensajero del consejo de Dios, mayormente enfocado a todos aquellos gentiles, nosotros, que necesitamos caminar en rectitud y en justicia divina. En tercer lugar, dice que Cristo también es pacífico y suave. Es otra característica que nos va a dar. ¿Sabe? Esta expresión me encanta porque cuando uno vaya y analiza los términos, habla acerca de discutir con pasión, pero lo coloca dentro de un contexto de pacífico y suave. Y a mí me hacía cortocircuito. Yo decía, espérame. Porque para nosotros discutir con pasión, ¿qué es? Nuestro entendimiento, ¿no? ¿Qué es discutir con pasión? Jorge, tú ahí en el trabajo cuando estás con los japoneses y discutes con pasión. No, vieron una discusión con pasión, ¿no? A veces es intensa. Pero lo curioso es que lo coloca dentro del carácter de Cristo como pacífico y suave. ¿Sabe que una de las enseñanzas que nos da aquí es que cuando usted y yo entendemos en dónde está asegurada la victoria, no necesitamos ni gritar, ni pretender levantar la voz en las plazas? Porque el pasaje, si usted mira, dice el verso 19, mírelo, dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Habla acerca de la convicción de la victoria. Habla acerca de expresar con claridad, sin necesidad de la contienda y el grito, porque la victoria está asegurada. Está hablando del carácter manso de Cristo. ¿Se acuerda que le dije que la profecía tenía dos características? Una tenía que ver con mansedumbre y la otra con compasión. La compasión de Cristo lo mueve en función de perdido, pero su misericordia, su mansedumbre lo lleva a ser severo con amor. Que a veces en nuestra humanidad eso genera un cortocircuito. ¿Cómo puedo ser severo con amor? Bueno, es el carácter de Cristo. Él es firme con usted y conmigo, pero lo hace con amor. Y mire la última, la penúltima, trato delicado. Y no me puedo detener a explicarlo todo. Sencillo, versículo 20 habla de la caña cascada y del pábilo que humea. Mi querido hermano, ¿de qué sirve una caña que está rajada? La palabra ahí tiene que ver con una caña que se usa para el cultivo, pero que está quebrada, que está partida. O un pábilo que humea. El pábilo que humea es porque ya no tiene fuego, ya no enciende, ya no ilumina porque se acabó el aceite. Por eso lo único que sale del hilo es humo, ya no es fuego. La pregunta es, ¿de qué sirve eso? De nada. Entonces la expresión aquí tiene que ver con una costumbre oriental. La costumbre oriental tenía que ver con desechar o pisotear lo inservible. Pero dice que el carácter de Cristo no lleva a desechar o a pisotear lo inservible. Usted y yo somos la caña rajada. Usted y yo a veces somos el pábilo que humea. ¿Vieron cuando a veces en nuestra vida el aceite se ha agotado? Y estamos tratando de remar, pero ya no hay fuerza. Hay un humo nada más, pero ya no hay fuego, ya no iluminamos. O a veces nuestra fuerza, nuestro corazón está quebrado, la caña está quebrada. Servimos. ¿Sabe que esto tiene que ver con una expresión de la cultura oriental que hace referencia a que aquel que está más desanimado o aquel que aparentemente está más desconsolado, desechémoslo? Pero dice que el accionar de Cristo es que con esos que aparentemente ya no sirven, dice, Él tiene un trato delicado. Y gloria a Dios por eso. Porque Cristo no... 9 rasgos, 9 características que lo que hacen es en Cristo, que estaba cumpliendo los milagros, que los fariseos lo estaban cuestionando, era ratificar su mesianismo.
En él se cumplían las características que Isaías había anunciado desde el capítulo 42. Y quiero ir, para terminar ya por el tiempo, solamente para sacar 3 enseñanzas rápidas. Mi querido hermano, en primer lugar, la primera enseñanza: no siempre la mejor solución es discutir, no siempre. A veces altercar, entrar en un conflicto en la carne, fuera de la dirección de Dios, a veces es lo peor que uno puede hacer. A veces, mi querido hermano, lo más sabio es hacerse a un lado. No siempre el altercado es el camino más sabio. Cristo nos da un ejemplo. ¿Y sabe dónde está el propósito de esto? Si en medio de la acción es Dios quien está gobernando, avance. Pero si en medio de la acción no es Dios, Cristo dijo, no es el tiempo. Él esperó el tiempo. Si es Dios quien está ahí en el medio, avance. Si no es Dios y lo que está en el medio es mi carne, mi impulso, mi ira, mi amargura, mi resentimiento, mi falta de perdón, si es eso lo que está en el medio, no avance. Mejor hágase a un lado y deje que sea Dios quien sane primero. Mi querido hermano, no siempre huir es de cobardes. Muchas veces huir es de sabios. Segunda enseñanza, mi querido hermano, ya lo mencioné. El legalismo nos lleva a perder de vista la esencia del evangelio. Cristo vino, mi querido hermano, para ser el doctor que trae libertad y sanidad. Tenemos que aprender a ser más bíblicos y menos tradicionalistas. Más bíblicos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Él en su palabra? ¿Cómo dice Él que debo proceder? A veces las costumbres y las tradiciones son buenas cuando están fundamentados en la Escritura, pero no siempre son lo mejor. Seamos más bíblicos y menos tradicionalistas. Y por último, mi querido hermano, el Señor no desanima a nadie. Él no desecha a nadie. Eso hacemos los hombres, pero Dios no. Dios nunca desecha a nadie. Dios no rompe a aquel que está tirado en un piso como una caña lastimada. Dios no lo quiebra más. Dios busca más bien sanar las heridas de la caña que está rajada. Dios jamás va a ir al pábilo que humea y hará esto. Jamás hará eso. El Señor buscará colocar aceite nuevamente para que vuelva a encender la llama y dé luz y calor. Mi querido hermano, espero que este pasaje pueda ser de ánimo, bendición a nuestras vidas y podamos ser animados con el consejo de su palabra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por este tiempo juntos alrededor de tu palabra. Señor, agradecidos por este tiempo de mirar el consejo a través de Mateo en el capítulo 12. Señor, ayúdanos a no estar enfocando nuestra mirada en las tradiciones y costumbres y correr el riesgo, Señor, de ser legalistas. Señor, guarda nuestro corazón, Padre, para que podamos entender también cuál es la obra de Cristo, Señor, en nuestra vida. Entender su sabiduría, Señor, para cómo movernos en medio de las situaciones difíciles. Pero también, Señor, entender quién Cristo es. Es el Mesías, el libertador. Aquel, Señor, que en Él está mi esperanza y mi victoria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Y a los hermanos en casa también, Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Gracias.